Bueno, vamos con caso Andy. ¿Qué sucede con todo esto? Parece que de momento se ha parado un poco el caso. Se está hablando nuevamente de la huella, se está hablando de algunas cuestiones que de momento no se sabe. Por ejemplo, vemos por aquí esta imagen de Jonathan Dick, también otras en donde el medio de comunicación Crónica hablaba de supuesta huella en torno al caso de la muerte del dueño de Mango. Vemos aquí lo de la chaqueta. Bueno, siempre comentamos por aquí que había una serie de consideraciones que nos hacían pensar que al caer se desprendieron algunas de estas piezas que llevaba consigo el fundador de Mango al caer al vacío. Vamos a ver también un programa donde analizan un poco la última noticia mediática del caso, que la terapeuta presuntamente estuvo en varias ocasiones en ese sendero, en el cual luego se desprende por un acantilado de más de 100 metros el señor Isaac Andic. Y otro artículo que me llama la atención que dice 1 hora sin testigos. Hablan de que los análisis de la prensa del caso Andic convirtieron la falta de titulación de una terapeuta en el centro de todo el debate de este caso. La historia de la psiquiatría, la psicoterapia, el psicoanálisis y todo esto sugiere muchas cosas. Psiquiatría, ¿no? Se diría mejor. Bueno, estos son algunos de los puntos que vamos a comentar hoy por aquí. Pero sí que ese artículo, o sea, el titular de 1 hora sin testigos me parece brutal, porque creo que muchas veces son muy pillos con este tipo de titulares de periodismo, porque básicamente aquí están hablando de psicología, de que no es normal que hagan esto, la salud clínica del paciente no puede ser transformada de una forma en la cual se cite a 2 personas a una terapia extrema, ella no estaba colegiada, bueno, todas estas cosas que venimos ya comentando en estos días, pero que justo pongan eso de estuvieron 1 hora sin ningún testigo, sí que me llama un poco la atención. ¿Por qué? Porque era una montaña que a las 12 de la mañana ese camino por allí pasa muchísima gente, o sea, hemos visto vídeos de un montón de personas que en esas etapas, cómo estaba ese recorrido y demás, solía pasar gente todo el rato. Esto es algo que bueno, es muy llamativo porque se está sugiriendo, entrecomillado, que presuntamente hicieron o planificaron que allí no tendría que haber testigos, que nadie, absolutamente nadie, podría ver cómo se tiraba al señor Isaac Andic. Bueno, obviamente hablamos de tirar porque la jueza de este caso cree que ha sido un presunto homicidio. No cree para nada en la hipótesis del accidente que tanto menciona el hijo y que en algún momento se cerró este caso como tal, pero ese 14 de diciembre de 2024 cae al vacío, pero una fuerza, un presunto empujón fue el que lanzó sobremanera por ese acantilado. Bueno, hablan de algunos psiquiatras, de Isaac Hershkop de Manhattan, que durante muchas décadas vació la vida de una paciente que tenía licencia de estado en New York y se sentaba en comités de ética. Otra persona también mató a alguna paciente en Venezuela, el psiquiatra Hugo Chávez. Luego tenemos también a Bruno Beltenheim, que dirigió durante 30 años una escuela para niños autistas en Chicago y llegó a ser el mayor. Decían que algunos golpes que repartían aquella escuela pues solo hablan después de su muerte. También la colegiación filtra y hace falta, pero la lista de quienes hacen este tipo de barbaridades es bastante larga. La terapia funciona y a mucha gente le ha salvado la vida, esto dicen algunos expertos, pero el punto es si solo la titulación es el límite que debe ponerse a algunos terapeutas. Bueno, aquí esta escritora lo que dice es: yo no escribo para sumarme a la sospecha contra la psicoterapia, que en estos últimos años ha encontrado aliados en la industria del coaching y el negacionismo de la salud mental, pero la terapia funciona y a mucha gente le ha salvado la vida. El punto es si solo la titulación es el límite que debe ponerse a terapeutas, psicólogos, psicoanalistas o psiquiatras, bueno, y coach, ¿no? Como dirían ahora.
que en la consulta del cirujano no es el vínculo lo que limita la asimetría entre médico y paciente, que hay unos protocolos, hay un consentimiento firmado, hay un cuerpo que responde o no a ese tratamiento y que en cualquier terapia de palabra la ejerce un psiquiatra, un psicólogo clínico o alguien sin ningún título. Un lado lo cuenta todo, no hay testigos y el resultado no se comprueba con ninguna prueba objetiva. Bueno, lo único que quedan son las reglas que los analistas llaman encuadre, hora fija, honorario, un solo tipo de relación con el paciente, ningún contacto fuera de la sesión, supervisiones, análisis del propio analista y una institución dispuesta a actuar si alguien se salta todo esto. Bueno, vemos aquí una historia que sirve a la neurología del siglo 19 para construir un objeto y después observarlo. Bueno, se dice también que la señora Lutherwald, como algunos medios la exponen, esta pseudoterapeuta no pertenecía a ningún colegio, no figura en el Registro Nacional de Psicoterapeutas como se comprueba en algunos medios de comunicación, recibía a sus pacientes en un piso en la calle Beethoven de Barcelona, sin rótulo, sin absolutamente nada. Pero igual, bueno, en este punto, una mujer que fue en 2008 con su hija adolescente contaba que esta pseudoterapeuta empezó a interrogarla sobre algunas prácticas íntimas con su marido, posturas, etc. Ella se negaba a contarlo, ella quería que lo contase en demasía. Y otra que pasó de una sesión semanal a 3, a 1, acabó yendo la familia entera, la llamaba ante cualquier tipo de problema para preguntarle qué tenía que hacer, prácticamente la tenía comiendo de su mano, ¿no? Y bueno, la fama de esta persona dicen que creció por el boca a boca, un círculo muy exclusivo que quizás buscaba un alivio para un sufrimiento que solo ella era capaz de ver de esa forma y buscar ahí o rascar, ¿no?, entre comillas, en ese tipo de idealización de la felicidad máxima de personas de expectativas y de ambiciones muy poderosas. Sabemos que esta señora tuvo que declarar como testigo, defendió su método, su relato, basado en la confrontación entre miembros de una familia, tuvo que explicar el ejercicio del padre muerto o matar al padre, que bueno, lo de padre muerto era una expresión suya para que no sonara muy fuerte, ¿no? Porque, no sé, ya. Y la defensa del hijo remite que todo esto era una dinámica terapéutica emparentada en la idea de Sigmund Freud de matar al padre. Bueno, fíjate tú qué casualidad. El caso está abierto, ningún artículo de prensa podemos llegar a anticipar cuál es el fallo, bueno, de prensa, de YouTube o de lo que sea, pero sí que hay que decir que en 2026 veremos en qué punto tenemos la teoría en la cual va a comparecer para explicar que lo dicho significaba una cosa y lo ocurrido significaba todo lo contrario. Aquí hay una discusión muy grande sobre la titulación de los terapeutas. De hecho, esto tiene cientos de años, porque Sigmund Freud hace un centenar, decía, ¿pueden los legos ejercer el análisis? Dice, para defender a los analistas información médica frente a los norteamericanos que querían encerrar el psicoanálisis en la Facultad de Medicina. Esta disputa no solo era de doctrina, un título protege los honorarios de quienes ya están dentro, pero Sigmund Freud ganó en Europa y perdió en Estados Unidos. El debate español de este verano repite una misma discusión con los papeles cambiados. Vamos con este programa que habíamos analizado por aquí, tenemos un poquito más que ver en este punto y ahora seguiremos dando más detalles. 594 días después, la muerte de Isaac Andic sigue siendo una incógnita. Entre su hijo, la terapeuta y la ayudante llegaron a ir a la montaña un total de 6 veces. ¿Jonathan está tranquilo? La policía los ubica allí días antes del fallecimiento del fundador de Mango. ¿Tienes algo que contar? ¿Cuáles son tus impresiones? Unas visitas clave en la investigación. Indicios clave de premeditación, pero es que es de locos, o sea, 6 veces estuvieron allí esta gente antes de que falleciese Isaac Andic. ¿Qué hacían tanto allí, en ese sitio? ¿Pero qué hacían tanto allí? Se los deja ver, ¿qué pasaba? ¿Que pensaban que no había cámaras o cómo va la cosa? Es que hay una serie de indicios que te plantean la planificación del hecho de una forma muy clara para la investigación, ¿no? Vamos a ver, ¿eh? Jonathan Andic fue al Montserrat con la ayudante de la terapeuta una semana antes de la caída mortal de Isaac Andic. Pero vamos a recapitular. ¿Quiénes fueron al Colbató? ¿Cuántas veces lo hicieron antes de ese accidente? Mirad.
El 7 de diciembre del 2024 es la primera vez que Jonathan and Dick hace el recorrido del Camí de las Feixadas. Ahí lo sitúan las cámaras de seguridad registradas por la policía. Un día después volvió al mismo punto para recorrer el sendero, según and Dick, para estudiar el trayecto antes de llevar allí a su padre, aunque según un informe de los Mossos este camino no presenta ninguna dificultad y no es necesario ningún calzado específico. 10 de diciembre del 2024 se repite la historia. Jonathan vuelve a realizar la ruta contradiciendo su primera versión en la que sustenta que visitó la zona 15 días antes del supuesto accidente mortal. Estas 3 visitas previas hacen pensar a los Mossos que el presunto homicidio fue premeditado. Todo concluye en el 14 de diciembre del 2024 cuando Isaac and Dick muere al caer de un barranco. Allí se estudian indicios clave como la geolocalización del móvil, la contradicción en sus versiones y la famosa huella de una pisada que solo podría haberse formado tras un forcejeo, según el auto. Jonathan, ¿está tranquilo? La mala relación padre-hijo es otro factor determinante en la investigación. Aquí Bueno, forcejeo o incluso el primer informe lo que decía es que creían que eso era una prueba falsa plantada por el propio hijo del dueño de Mango. Como que se había retorcido allí para intentar buscar una pisada que fuese falsa, como para decir, es que pisó mal aquí y luego, claro, se cayó, ¿no? Y en ese tiempo pues tuvo unos 9 minutos para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esas son las cuestiones que se habían planteado con anterioridad a toda esta acusación. entran en el tablero la terapeuta de los and Dick y su ayudante. El 1 de diciembre del 2024 las dos van a la montaña para preparar una ruta extrema a modo de terapia, aunque algo distinta a la que hicieron finalmente los and Dick. La intención era confrontarles y llevarlos al límite. ¿Tienes algo que contar? ¿Cuáles son tus impresiones? Pero hay más. La ayudante de la terapeuta llegó a ir hasta 2 veces con Jonathan and Dick a la zona de las cuevas del Salitre, pasando, según relata, por el mismo punto donde murió. A ver, pero ¿cómo es esto? O sea, realmente primero se filtra que fue con Jonathan, esta pseudoterapeuta, se cuenta todo eso de la terapia extrema, que lo sabía por orden de Julia y que le había dado la orden de buscar ese sitio. Pero esto choca un poco con el relato de que también fue el día 1 con esta mujer, ¿no? O sea, la intérprete con la terapeuta el 1 de diciembre, ok. A la semana dice que va con Jonathan y que luego lo vuelve a acompañar otra vez. O sea, en 2 ocasiones más. O sea, esta persona fue 3 veces a esa montaña. La vuelve también muy sospechosa a esta señora, a esta intérprete inglesa. ¿Por qué acude tantas veces a ese sitio? ¿A preparar el qué? Murió finalmente Isaac and Dick. Buscamos el análisis de Neus Sala, de nuestra periodista que ha seguido desde cerca, que tiene muy buena información sobre este tema. Estamos hablando de que al final en el Collbató ese camino lo ha hecho bastante gente. Lo que pasa es que hemos ido sabiendo a cuentagotas. ¿Por qué no dijo usted, señor Jonathan and Dick, que había ido previamente con la ayudante? Es que nadie me lo preguntó. Al final, de todas esas visitas, ¿qué conclusiones se van a sacar? Bueno, hay varias conclusiones que creo yo que son bastante evidentes. 1, la primera visita se produce 1 de diciembre con la terapeuta y la traductora. Dice la defensa de la terapeuta que en esa visita era para otro cliente y que simplemente buscaban una ruta y no fueron allí. Pero se produce esta visita. Una semana más tarde, 7 de diciembre, la traductora, después de haber estado con la terapeuta, hace el recorrido con Jonathan. Y Jonathan no cuenta que iba con esta traductora para buscar ese lugar para hacer la terapia de confrontación. Y el 14 es cuando se produce el paseo, que según dice ahora la traductora, le dijeron que era, Jonathan le dijo que era un paseo para hacer con su sobrina, no con su padre. Lo que pasa es que esto no cuadraría con el hecho de que esta señora es contratada justo para buscar los puntos de la montaña, para hacer la terapia, esta terapia tan polémica de confrontación, de ponerse a la punta de un barranco para confrontar sentimientos, que en este caso, pues no sabemos si fue así, pero lo cierto es que el 14 Isaac and Dick cae por ese barranco. Neus, fíjate que uniendo esto que estás contando con la información que publicaba ayer ABC, con esa imagen que enviaba Isaac and Dick a su hijo
de un Montserrat nevado y Jonathan Andick le decía, pues es que eso es la cumbre, que está nevada, nosotros vamos a ir a la base. Es decir, de ahí deducimos que Isaac Andick sí sabía que iban a ir allí. Jonathan también sabía que los dos iban a ir allí. ¿Sabía Isaac Andick que se iba a enfrentar, vamos a decir así, a esa terapia tan agresiva al borde en principio y según los datos que estamos teniendo de un precipicio? Porque sabía de lo de la terapia en confrontación, pero tan extrema. Eso no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que en las primeras declaraciones se habla de hacer el camino para solucionar problemas, una ruta de reconciliación. Ahora, con los datos que tenemos, con una primera visita de la terapeuta con la traductora, buscando un camino, con esta segunda visita de Jonathan con la traductora que está especializada en buscar estos caminos para terapia de confrontación, y una semana más tarde, esta caída por el precipicio por el que pasaron el día 7, pues son un cúmulo de indicios y cada uno debe sacar sus conclusiones. A ver, el hecho de... Bueno, sí, conclusiones creo que todo el mundo sacamos. De hecho, habíamos visto como la jueza veía claros indicios de una muy mala relación entre el hijo y el padre, una clarísima obsesión del hijo con el dinero. Se hablaba de algo sorpresivo por la espalda, diciendo que cayó con los pies por delante, y el cómo apareció, ¿no? También incluso esa sangre, bueno... La verdad no vamos a tampoco dar tantos detalles sobre eso porque es bastante macabro, ¿no?, pensarlo de esa manera. Pero bueno, hemos visto muchos artículos o televisiones, por ejemplo mañaneros, rótulos en pantalla de Jonathan Andick mató a su padre por la fortuna de Mango, informativos Telecinco, la herencia envenenada. Vamos a profundizar en todos los detalles en retrospectiva de este caso. Hemos visto en otros medios, por ejemplo, la tercera persona implicada en el caso. Nou gir de guió en el cas Andick. Bueno, televisiones en catalán también. Es cierto que nos hemos perdido quizás mucha información del caso de Isaac Andick, básicamente porque yo no entiendo catalán, o me cuesta mucho el catalán, y ha habido un montón de televisiones de Barcelona que han hablado del caso. Si hubiese sido en gallego, pues la verdad que hubiésemos incluso hecho el doble de contenido en un momento dado, hablando de las claves de la defensa, Neus Sala estuvo en un montón de podcasts también hablando en catalán. Pero bueno, básicamente es un poco lo que os quería mencionar sobre todo este dilema y la imagen que ha tenido el caso Mango a lo largo de estas últimas semanas. El otro día que me comentabais, los últimos comentarios que hubo, bueno, básicamente me decíais que este hombre estaba rodeado de depredadores, que aquí no importaba nada, las relaciones personales eran lo de menos, y bueno, se supieron, o esto se supo después de mucho tiempo, después de la muerte, ¿no?, mejor dicho, de este señor. Es cierto también que habíamos... el otro día hablamos de un poco de informaciones acerca de Montserrat. Mucha gente nos decía, hostia, qué turbio todo esto. Es rarísimo todo el tema de la terapia, pero sobre todo también lo que nos estabas contando, bueno, lo que os conté en el último directo que hicimos por aquí del caso Mango, ¿no?, en donde hablábamos de algunos rituales, de mitos, de leyendas que hay en torno a toda esa zona de Montserrat, y que, como venimos mencionando en este artículo, ¿no?, hablando de psicoterapia de hace 100 años, de Sigmund Freud, de muertes en torno a la terapia, yo sinceramente creo que hay que investigar un poquito más por ahí, porque si lo ha habido hace 100 años, si lo ha habido hace 30, hace 50... ¿por qué no lo iba a ver ahora? ¿Y por qué la muerte de Isaac Andick no podría ir encaminada a una hipótesis parecida a esa, ¿no? Bueno, veremos en qué punto estamos, si la investigación también va por ahí, pero esto implica muchas cosas, muchas leyendas, es cierto, pero
A ver, mucha gente es cierto que me decía que eso no tenía sentido y tal. Cuando hablamos de leyenda, la propia palabra lo indica, ojo, ¿eh? De que mediadores, terapeutas, y se lo pregunta a Villarrubia, invite a las personas a las que trata a dar un paseo, a charlar, pues también es un ambiente más relajado. Al final también es una cuestión fisiológica de que tú cuando te estás moviendo se reactivan ciertas cuestiones en tu cerebro. Es algo, bueno, que puede entrar dentro de lo plausible, dentro de lo esperable. Sí, por Pero supuesto. en estos niveles de tan extremos, yo no sé si, por ejemplo, pueden llegar a salir o intentar buscar nuevos pacientes que hayan hecho estas terapias. Es que esa es la clave, la pregunta que tú le hacías a Neus. Si él sabía a lo que iba o si era una manipulación orquestada para encontrarle en un lugar desprevenido en el que no pudiera tener capacidad de reacción. No digo para tirarlo por el barranco, digo para contestar a su hijo, para enfrentarse y para responder. Ojo, me ciño al conflicto. Tú decías de forma muy intuitiva, efectivamente, Bueno, si ha salido esta información de esta terapeuta, si hay mensajes que corroboran que Isaac Andic sabía que iba a hacer una confrontación extrema con el hijo al borde de un precipicio, yo creo que ese mensaje hubiese salido ya. No sé, creo yo, ¿eh? En este caso para defender los intereses del señor Jonathan Andic, ¿no? Si eso fuese así, si hubiese algún mensaje, algún indicio de que el dueño de Mango sabía que tenía que ponerse al borde de un precipicio en ese acantilado, yo creo que eso lo hubiesen expuesto, porque es el modus operandi que están realizando con los medios de comunicación en contradecir un titular, un relato de una manera determinada, cambiar ¿no? escenario, hacer una actividad compartida, que fluya todo de una forma que no sea tan dirigida por la terapeuta, pero es que estamos descubriendo que sí que era muy dirigida. Los testimonios clave, y Neus lo sabe bien, son los de personas que hayan pasado por las mismas terapias y que ya están empezando a hablar y que a lo mejor también van a contar: me sentí manipulado, me sentí presionado, más que terapéuticamente conducido, me sentí invadido y sentí que en un momento dado me veía forzada a hacer cosas que quizá no eran mi plan inicial. Esa es la clave. Vale, hay otra cosa que no tenemos que olvidar, y es que si todo este asunto, todo este caso finalmente deriva en un juicio, en principio será un juicio con jurado popular. Estamos escuchando, viendo, leyendo un montón de cosas. ¿Cómo encaja esa versión de Jonathan Andic diciendo: yo es que no he contado porque no me preguntaron? Claro, la primera pregunta que te hacen es: ¿qué es lo que has hecho? Tenemos que tener en cuenta que ha olvidado cosas muy relevantes: con quién has ido, cuántas veces has ido e incluso para qué. Este camino lo iba a hacer con una sobrina, es una de las cosas que nos ha dicho. ¿Ha venido la sobrina a declarar? Todavía no ha venido. Por otro lado, también tenemos que ver que hay figuras que podrían llegar a cambiar, porque la terapeuta podría llegar a ser investigada. Una pregunta muy breve para Benito. Tú eres policía. Estamos aquí hablando de los Mossos tienen una investigación en marcha. Los Mossos aportan unos informes a la jueza. Es más, la jueza dice: y ahora también vamos a meter a los que buscan a las personas desaparecidas, porque es un grupo específico, especial, que va a mirar, yo no sé si con otros ojos, pero igual con más medios, toda esta investigación. Desde un punto de vista policial, ¿tú qué estás viendo? ¿Qué análisis nos haces? A ver, yo lo que te puedo decir, Adela, es que los Mossos d'Esquadra desde el principio lo tenían claro. Toda esta información que ahora va surgiendo, ellos ya la tenían. Con lo cual, ellos, ¿qué es lo que dicen? Vamos a ver, cuando menos esta terapia que se está recomendando es una terapia un poco sui generis, ¿no? Es como si tú y yo nos mandan a confrontar y nos dan una pistola a cada uno. Pues evidentemente, no digo que pase, pero puede pasar, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? ¿Por qué se recomienda una terapia tan peligrosa en dos personas que estaban enfrentadas gravemente por la boda, por la herencia y el control de Mango, etcétera, etcétera? Con lo cual, ahí viene la primera cuestión. Y la Fíjate, segunda, paréntesis, sí. pero la defensa dice: no, si esa relación había tenido, pues mira, como el Montserrat, había tenido sus subidas y bajadas, y ahora mismo para lo que iban era para hablar del futuro profesional fuera de Mango de Jonathan Andic. Porque No, sí, claro, el padre lo quería echar y fueron a esa montaña a discutir sobre eso y sobre otras cuestiones, ¿no? Y el padre, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo allí arriba? ¿Cuál fue las conversaciones? Que estaba todo muy bonito, que sí, que la boda para adelante, que la sastrería genial, no sé. Y Julia, que habló con él. Mira, tu padre me envió un mensaje diciéndote que te quiere echar en este día, que no quiere contar más contigo en Mango, que estarías mejor fuera. ¿Qué van a decir los empresarios de ti, ¿no? De Cataluña? Y la boda, no te está queriendo pagar la boda, no te está queriendo dar la herencia en vida de esos 40 millones, está queriendo hacer una fundación en la que tú supuestamente no vas a estar involucrado.
no sé, tú tómatelo como quieras, pero todas estas cosas no están ayudando nada a esta terapia. Aquí, yo no sé si aquí va a pasar algo o hay algo que va a explotar en algún momento, porque o esta terapia va para adelante o aquí estas cosas pues no pueden ser de esta forma. Que quería montar su propia sastrería, etcétera, etcétera. Sus otros business, cierro paréntesis. Sí. Quería ir por su cuenta, pero igual que quería ir por su cuenta cuando anunció la boda y su padre no aprobó esa boda tan ostentosa que quería hacer. Quiero decir, eran unos conflictos que eran uno tras otro y ya este fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Es verdad que jurídicamente va a ser muy complicado probar si Jonathan Antic empujó a su padre o no empujó. Jurídicamente va a ser muy difícil porque no hay ninguna prueba. Todos nos basamos en indicios. Pero yo no Sí, indicios y cosas muy periféricas, eso sí que es cierto, pero descarto, y lo digo aquí claramente, que esta terapeuta acabe finalmente imputada por un delito de homicidio por imprudencia. No lo descarto. Bueno, hombre, aquí este inspector de la policía, que bueno, estaba por aquí en este programa de Mañaneros, piensa que esa pseudoterapeuta va a acabar como imputada, o sea, no lo descarta para nada. Con las pruebas que hay en la mano, lo que cree es que sí, que va a acabar como imputada del presunto homicidio o la colaboración en el delito del homicidio del señor Isaac Andic. Seguimos muy pendientes de este caso, todas las informaciones. Despido claro. a Neus Sala, te doy las gracias por estar hoy con nosotros, pero tenemos muchos frentes abiertos. Bueno, es cierto que no... Bueno, hemos visto cómo no para este caso y hemos mencionado por aquí un poco estos artículos, ¿no? Que hablaban de 1 hora sin testigos, 1 hora sin escoltas, 1 hora en la que solo 2 personas estaban caminando por una montaña y una de ellas sobrevive y otra cae al vacío. Este es el caso que tenemos ahora mismo, la anatomía de esa caída al caso Mango, el accidente, un empujón... ¿Qué pasó realmente ahí? Es que hay una duda más que razonable en torno a este caso. Esta es la realidad de todos los elementos que hemos ido incorporando en torno a los papeles de los testigos principales en este hecho y los acusados, que en este caso sería el hijo del dueño de Mango. Recuerda, Patricia, que en su momento ese catedrático de psiquiatría que declaró en su día ante la jueza cuando le preguntó a la fiscal: ¿usted sabría explicarme la terapia de María Julia en qué consiste? Y el propio catedrático dijo: es que no te lo puedo contar porque es una terapia Made in María Julia, que ella es prácticamente la única practicante. Pero lo que... Si me decís si salieron algunos pacientes y tal, es cierto eso de que había algunos pacientes que hablaban de que estuvo haciendo una terapia con una hija y tal. Eso lo comentamos hace bastante, ¿no? Bueno, bastante no, pero... a ver... Terapia de precipitación de emociones. Te tiro por un barranco presuntamente y luego me cuentas cómo te has sentido. Wow. La verdad que menuda terapia, ¿eh? Yo no sé ahora quién va a querer hacer terapia con esta señora, pero brutal, ¿eh? Conociendo a cuentagotas, es que ella situaba a sus pacientes a una situación límite extrema. Y en esa situación límite extrema había un precipicio, al borde de un precipicio, y en medio de todo esto, en el contexto, es esa metáfora de que Jonathan tenía que deshacerse de la dependencia emocional que tenía de su padre y empezar de cero, hacer limpieza emocional, etc. Y entonces, bueno, situarlo en colocarle en una situación límite era como si te fueras a caer, como Pero si te fueras Maika, a tirar. como si te fueras a caer, no, perdóname. Era situarte físicamente en ese barranco. Y es que el resultado ya sabemos cuál es. Y es que este hombre muere porque se precipita por el barranco. A ver, es que evidentemente todo esto lo desconoceríamos si Isaac Andic no hubiese fallecido en ese momento en el cual se pone al borde de ese barranco. ¿La terapia en qué consistía? En ponerse allí. O sea, literalmente estamos hablando de que hay una señora que ha contado esto. O sea, ahora veremos si es verdad o no. O qué tiene de verdad o qué tiene de mentira el testimonio de esta traductora, porque de momento no ha declarado de forma oficial, ha sido una declaración ante los Mossos, etcétera, pero veremos lo que declara ante la jueza porque va a tener que hacerlo. Ella ha pedido ser testigo protegida
Pero a mí me parece totalmente clave su testimonio. No sé por qué había gente diciendo que no, que esto no iba a ser relevante, iba a ser un testimonio que no iba a aportar prácticamente nada o no iba a tener una importancia como para elevar la presunción de inocencia de Jonathan and Dick, pero yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que va a ser muy relevante. Veremos qué declara, obviamente en sede judicial, pero de momento, si lo que ha dicho ya lo va a declarar y va a aportar incluso más cosas para que podamos saber que eso es real, me parece que pone contra las cuerdas tanto a Ana María Arce Luna, tanto como a Jonathan and Dick, sinceramente. Barranco. Entonces, claro, si de repente hay una voz, una testigo, que además ya ha declarado ante los Mossos, que dice que ella fue a ese lugar de los hechos, al escenario del crimen con esta persona, y que dice que la terapia consistía en llevar a padre e hijo al límite, ubicando a uno de ellos al límite de un barranco y uno acaba ya falleciendo, Maika, es que me parece que es blanco y en botella. Es verdad que esto es un indicio, que esta señora es una traductora, que habrá que ver el valor probatorio que tiene, pero es que está dibujando la escena de un crimen. Es decir, si la terapia consiste en que tú tienes que confiar en que tu hijo no te lance y tú acabas falleciendo, pues entiendo que este chico, Jonathan and Dick, tiene un problema muy gordo. Recuerdo que además toda esta declaración testifical son 2 declaraciones en Mossos d'Esquadra. Ella además cedió su teléfono a los investigadores, tiene mensajes escritos que ha aportado a la investigación entre María Julia y ella misma, y desconozco, porque no lo sé, y cuando no lo sé, pues especular en este caso no creo que sea conveniente. Sé que ellos ese 7 de diciembre hacen la ruta Jonathan y ella, y no sé si en ese punto exacto ella coloca a Jonathan frente a ese barranco, y es verdad que Mossos a ella le enseña fotografías, las mismas que están viendo los telespectadores, de ese punto en el que murió Isaac and Dick, y ella dice que también está muy nerviosa, lleva 1 año y medio apenas durmiendo, dice que en ese momento no es capaz de ubicar ese punto exacto, que la ruta es esa, que no sabe si el punto exacto del precipicio es ese precipicio, tampoco hay mucho más precipicio en ese camino. Bueno. A ver, literalmente es el único punto, ¿no? A ver, el problema aquí es que en el auto de prisión por parte de la jueza en contra de Jonathan and Dick hablaban de planificación, porque él supuestamente había unas cámaras de seguridad de ese sitio en donde su coche aparecía, o sea, la matrícula de su coche, aparecía en varias ocasiones. ¿Cuáles eran esas ocasiones? Hablaba del día 7, 8 e incluso 10 de diciembre. 3 veces seguidas. La defensa dice que no. La defensa asegura que esto no es cierto, que él solo va el día 7, si no me equivoco, que es el día que va con esta traductora. Ni Jonathan ni la defensa tampoco mencionan con quién va. No dicen, sí, ese día fui con una intérprete que estaba contratada por nuestra terapeuta de confianza, ¿no? Julia. Eso tampoco lo dicen. Bueno, parece que hay algunas cositas que se les debió olvidar. No les pareció muy relevante decir que había acudido con una señora que estaba siendo contratada por la terapeuta de padre e hijo, ¿no? Hasta las covas del Salitre. Y es verdad que los Mossos le llegan a plantear, usted no, si quiere... Puede llegar a ser, o sea, este cómplice, este testigo, o esta testigo Amelia, como le digo yo, esta traductora puede ser el punto flaco aquí de... No sé cómo decirlo, de este... Para los investigadores de este presunto homicidio, puede ser el punto flaco por parte de los acusados o por parte de los presuntos culpables. Vamos a hablar siempre con presuntos, con supuestos. ¿Podría ser el punto flaco de todo su... de toda la forma que tendrían de escapar de una posible condena los presuntos culpables de este hecho? Bueno, no sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? No sé si entendéis por dónde van los tiros de lo que estoy pensando. Puede ser un punto flaco en el cual
esta mujer, como había buscado justo esa ruta para otro paciente y otra persona, vamos a decir, no sé si decirlo así, otra persona le pareció quizás indicada para hacer una ruta entre luego lo que sería padre e hijo dueños de Mango, que es el caso en el que estamos hablando, y dejamos fuera a la otra pareja que no sabemos quién es, suponemos que alguien importante que iba a hacer ese camino, iba a hacer ese sendero. Pero vio mejor porque presuntamente planificaron este hecho de esa forma. No sé si me entendéis por dónde van los tiros. Es que tengo que hablar así con supuestos, con presuntos y de forma un poco difícil para no deciros creo esto, creo que esta persona hizo esto o hizo lo otro. O sea, evidentemente eso no lo puedo decir. Pero de esta manera creo que me entendéis por dónde van los tiros y no sé si vosotros creéis lo mismo. ¿Usted cree que si la acompañamos hasta allí físicamente con nosotros sería capaz? Y yo creo que al final decidieron dejar la declaración. Bueno, es que tendrá que escucharla primero el juez. Pero, Maika, un dato importante. Si esta señora ha dado esta versión, uno, Jonathan miente, porque él dice en sede judicial que conoce el lugar de los hechos por unos amigos. En ningún momento habla de la terapeuta, ni de la traductora, ni de nadie. Y segundo, la propia terapeuta, que están viendo ustedes en sus pantallas, también miente, porque tampoco habla de estas cuestiones. Bueno, yo creo que a la terapeuta María Julia no le preguntaron en sede judicial cuando declaró, porque nadie lo sabía. Claro, pero se supone que ella sí. Si hay una señora que no puede dormir por las noches porque el remordimiento es tal que tiene que acudir a una comisaría a contarlo, entiendo que está poniendo en manifiesto que esta señora, María Julia, ha faltado a la verdad. Bueno, no le preguntaron, yo creo. Si no te preguntan, no tienes por qué contar si no te preguntan. También te recuerdo, Patricia, si tiramos para atrás, hay un auto de la magistrada en la que y la propia fiscal Teresa Yoldi pidió a los Mossos que se investigue la posible participación de terceras personas en el presunto homicidio de Isaac Andic. Y Teresa Yoldi, la fiscal, señala directamente a María Julia. Y es verdad, recuerda la expectación que generó esa declaración larga. Es cierto, o sea, al principio la noticia que había salido antes de conocer quién era ni esta señora, ni la otra, ni Julia, ni Amelia, en realidad lo que salió en los medios es como se está investigando a terceras personas en este hecho. Y esas terceras personas se quedó en la terapeuta. O sea, literalmente la persona que investigaban era a la terapeuta, porque se conoce que luego estaban haciendo una terapia y demás, y ahí van viendo pues alguno de los mensajes. Y obviamente los mensajes pues es otra de las partes clave de este caso, otro de los indicios criminales de este hecho más relevantes, porque se habla de matar al padre. O sea, al final, en una investigación, tú estás investigando un hecho y habla de un presunto accidente, pero ves incoherencias en el relato de la única persona que estaba allí al momento de los hechos, de esa supuesta caída accidental de Isaac Andic. Ves incoherencias, primero, en el relato de la única persona, del único testigo que estaba allí. Ya forma a pasar parte, ya forma a ser el único acusado y el único sospechoso, porque él asegura que iba solo. Otra cosa es que dijese, yo iba a 10 metros por delante de mi padre y estaba como en una zona en la cual yo no pude ver si había alguien, o escuché unas voces, pero no sé quiénes son. Ahí obviamente especularíamos en, pues había otra gente dentro de ese sendero que presuntamente pues empujó al vacío a Isaac Andic, pero es que eso no lo tenemos. O sea, de la declaración de Jonathan no podemos sacar en clave en que había otras personas que desconocemos en ese sitio, y por lo tanto, evidentemente, con la declaración del único testigo, que es Jonathan, las pruebas recabadas por los investigadores de los Mossos d'Esquadra, del equipo de montaña de los Mossos, y obviamente el informe de autopsia, bajo mi punto de vista, todos los datos que engloban el caso Andic a día de hoy sugieren que esto ha sido un presunto homicidio. Veremos en qué queda. O sea, homicidio por negligencia,
homicidio planificado, como cree la jueza de este caso. Y es que, ojo, al principio la primera jueza cierra el caso, dice que es un accidente. Los Mossos ya vieron cosas que no le cuadraban para realizar el seguimiento de este caso. Y luego cuando aparece la siguiente jueza, dice, investigan, etcétera, y ve una serie de cosas que les parecen demasiado raras. Una de ellas es la desaparición del teléfono móvil, que sería clave para ubicar a Jonathan Dick justo en el momento de la mañana de autos. Esa mañana, sobre las 12, si no me equivoco, es cuando cae al vacío Isaac Dick. Al momento prácticamente no se investiga nada, y esto es un problema porque luego él pierde el móvil y lo pierde en Quito, que justamente la terapeuta Julia, esta señora, pues es ecuatoriana también, es de origen ecuatoriano. Esto, pues no sé si es algún tipo de conexión o por qué justo cuando están apareciendo noticias de que está acusado Jonathan Dick y demás, por qué va a Quito, a la ciudad natal, al parecer, de su terapeuta. Allí pierde ese teléfono móvil. No sé, eso evidentemente para la jueza es un indicio, ¿no? Un indicio más en contra de la presunción de inocencia de este señor. De María claro. Julia en los juzgados de Martorell, que incluso nos llegamos a plantear la posibilidad de que saliera de allí como imputada. Exacto. O como esa declaración se paralizada y le dijera, bueno, hasta aquí hemos llegado, usted ahora ya va a hablar. Y ya veremos, esta instrucción está abierta, ya veremos si se le vuelve a citar a declarar. Pero hay un detalle importante que acabas de decir. En fase de instrucción, Jonathan Dick, a preguntas de los Mossos y a preguntas de su abogado ante la magistrada ya como detenido, cuando le preguntan por qué esa ruta de todas las rutas que hay en Cataluña, y él dice que la conoce por unos amigos. Con lo cual ha mentido. Entiendo ahora, Maika, que la jueza instructora, cuando le tome declaración, habrá que llevarla al lugar de los hechos, habrá que ver si otras personas, como tú dices... O no, a no ser que esa intérprete fuese amiga del alma del hijo del dueño de Mango. A lo mejor eran amigos del alma, ¿eh? Y no lo sabíamos, porque él dice que se conocieron por la terapeuta, pero que justamente ese sendero lo conoce por algunos amigos. O sea, que él fue a caminar tantas veces. Esto es lo que dijeron al inicio, que él había ido ahí en tantas ocasiones y que no le parecía extraño. Simplemente era una ruta que había conocido por unos amigos y que le pareció interesante para salir a despejarse, para salir a caminar. Que lo de las salidas a caminar con el padre era algo que eran bastante recurrentes. Esto es lo que intentaron aportar por parte de la defensa. Y es que, como vemos ante los medios de comunicación, la defensa estaba aportando una serie de cuestiones que a día de hoy, bajo mi punto de vista, creo que se vuelven un poco en su contra. O sea, están filtrando una serie de datos de padre e hijo hacían esto, Jonathan hacía esto, Jonathan no conocía este aspecto, y luego se está viendo, justamente por parte de de Amelia, ciertas cuestiones del relato de la defensa y de Jonathan Dick que no encajan en lo que él había supuesto. Bueno, no sé qué calor tenéis por ahí, pero yo con este foco, es tremendo, ¿eh? Es tremendo el calor que tengo en este directo. Bueno, buenísimas noches a absolutamente todo el mundo. Somos más de 600 personas. Hacía muchísimo tiempo que no teníamos tanta gente en directo. O sea, estoy alucinando. Hacía un montón de tiempo que no había tanta gente. Bueno, buenísimas noches a Ave Fénix, a Luisa, a Nuria, a Merce, a Sag. Veo por ahí a Estefaní. Veo también a Verónica, a Babes. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Merchi me dice, obviamente Amelia puso en evidencia a Julia, la dejó vendida aquí, seguro dijo mucho más de lo que ha trascendido, pero no pueden sacarlo de momento. Y si está pidiendo ser testigo protegido, es que la información es totalmente sensible y comprometida. A ver, es que me parece esto brutal, porque si hay datos que no han contado, esta mujer, o sea, Ana María o Julia, como queráis,
es una persona que ha ido como testigo. O sea, si ha mentido y se comprueba que ha mentido en su testimonio de más de 3 horas que decían los medios de comunicación, esto va a ser muy importante, ¿eh? Si ha mentido, ojo, ¿eh? No se puede mentir como testigo. Si se prueba que ha mentido... 20 grados en Coruña. Aquí van bastante más, ¿eh? Pero bueno. Sí, qué casualidad que días después tiene que hacer un viaje relámpago que nadie sabe por qué. Se muere su padre en un accidente y lo siguiente que hace es ir a Ecuador. Bueno, no es que sea después de la muerte del padre, es literalmente un año después. O sea, ese viaje a Ecuador es un año después. Y ahí pierde justo el móvil que tenía los datos del día de la caída. Eso es lo raro, ¿no? Es raro también que no fueran agentes de seguridad o escoltas y Jonathan pensaba que si atacaban a su padre o lo secuestraban lo iba a salvar él o algo así. Bueno, eso tampoco es raro, ¿eh? Bueno, o sea, me refiero no ir con escoltas y tal. Sí que puede ser algo como prueba indiciaria de decir, si les dijo no vengáis, ¿no? A los escoltas y tal, eso sí que puede ser raro. Esto es un directo y eso implica muchísimo. Es mucha gente, ¿no? Pendiente a todo esto, a este caso. Bueno, vamos a terminar esto porque literalmente eran 10 minutos y llevamos 1 hora prácticamente de directo. Bueno, siempre me pasa cuando estamos en directo porque os voy leyendo, van sucediendo cosas alrededor y bueno. Fueron sometidas a esa misma terapia porque a lo mejor, oye, esto es lo más habitual, no en Cataluña, pero por parte de esta señora, de colocar a una persona con la que tienes dificultades de convivencia, llevarla a un precipicio, ver lo que haces. Es que me parece, de verdad, Maika, un absoluto disparate. Esto parece un juego de rol pero satánico. El resultado está ahí. Parece un juego de rol satánico, es una cosa disparatada. Bueno, ojo a lo que dice Inda aquí. Un juego de rol satánico. Bueno, hay gente que se va por esos derroteros ya, dentro del caso Mango. Bueno, me dice Merchi que ese viaje a Ecuador fue justo cuando iba a reabrir el caso o ser investigado. Vamos a tener que hacer un cronograma para no liarnos con todos los datos que hay. Bueno, es que obviamente hay muchísimos datos, pero esto lo sacan como uno de los indicios, Esto lo sacan como uno de los indicios, como justo al momento de que se va a reabrir el caso, pues él hace ese viaje relámpago a Ecuador. No es justo después de la muerte del padre. ¿Qué es lo que iba a suceder después de la muerte del padre? Según las hermanas de Jonathan Dick, él iba a abrir una sastrería. La sastrería no se abre, no hay ningún resquicio, no se sabe absolutamente nada de esa sastrería. Tampoco se sabe nada de su salida de Mango hasta después de ser investigado. O sea, hay que acordarse de esto. Hay un comunicado de Jonathan Dick unas semanas después, o un mes, si no me equivoco, después de estas imágenes que vemos todo el rato de él en los juzgados de Martorell, si no me equivoco, donde bueno, básicamente él no sale de Mango, él no se despide de la empresa de su padre. En el momento de la muerte del padre, iba a ser, si no me equivoco, 14 de enero, creo que dice Estefanía Nut. Es que es todo muy raro. Si lo planteamos de esta manera, el cómo iba a cambiar absolutamente toda su vida, ¿no? Iba a cambiar todo. Se iba a deshacer del padre de esa manera. El tema de la sastrería. Justo el padre lo quería echar y le manda un mensaje a la terapeuta diciéndole algo así como... tenemos que plantear este mensaje, ¿no? Era algo así el mensaje. No sé si alguno de vosotros se acuerda. Seguro que Merchi se acuerda, que tiene todo aquí. Lo tiene todo, esta mujer. Es tremendo. Pues básicamente había un mensaje de Isaac Andic a la terapeuta donde le decía algo así de: tenemos que preparar la salida de mi hijo de la empresa que va a ser en enero, ¿no? Ostras, es que son unas semanas después. Iba a pasar todo eso. Es raro, la verdad.
Y desde luego si ves a esta señora, tiene una cara de mala que bueno, pero las caras de malo o de bueno no son indicios, la cara solo es el espejo del alma, ¿eh? A mí lo que me cuadra poco es que si este relato es así y el hijo lo sabía, tenía la facilidad de haber declarado que fue un accidente, que iban a hacer una especie de terapia de solución de sus problemas, que salió mal y que acabó de manera trágica. Podría haber dicho, si esto fuera así, oiga, fue un accidente, y haber comunicado desde el primer momento. Recordemos que el hijo declaró en calidad de investigado, por tanto, tiene derecho a mentir, claro. Tiene derecho a callar o a mentir, y que esta visita que supuestamente hace con la terapeuta justificaría uno de los 2 viajes previos que los Mossos de Escuadra detectan en el teléfono. Me parece todo de locos. O sea, recordemos que esa terapeuta no es psicóloga, no está colegiada, no tiene ninguna certificación oficial. Luego aparece este siniestro personaje para llevar a la gente a la montaña y Maika lo sabe, cualquier persona afincada en Barcelona, aficionada a la montaña, conoce esa ruta, Maika. No hay que buscar a ninguna intérprete de inglés para ir a Collbató, a las cuevas de Salitre. Quiero decir que...